Antes de comenzar con lo que es la serie de exploraciones del psiquismo, vamos a entender algunos conceptos importantes, sobre todo para darnos cuenta que esto es bastante natural y que es algo que tenemos dentro de nosotros mismos y que compete al autoconocimiento como tal. O se nos plantea primeramente qué es la espiritualidad. Y cuando nosotros intentamos responder a esta pregunta, nos damos cuenta que somos naturalmente espirituales, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿sí? ¿Cuáles son estas prácticas espirituales que quizás no hemos detectado como tal y que sin embargo son parte de esta naturaleza espiritual? La práctica de la meditación, la práctica de la contemplación, son prácticas que nosotros hacemos naturalmente. Sobre todo creo que no hay sobre la faz de la tierra una sola persona que no haga oración. En algún momento de nuestras vidas, de nuestra existencia, siempre utilizamos este recurso porque es algo que sabemos que dentro de nosotros está inherente. Buscamos la integración con el universo y de esto cada vez somos más conscientes. Nos relacionamos con aspectos que no son físicos, que tienen que ver con la energía, por ejemplo, con cosas que nuestros sentidos o que nuestros ojos físicos quizás no pueden ver ni pueden entender. Y algo bien importante, que esto no es exclusivo de ninguna religión. Así que independientemente de la práctica espiritual, religiosa, como tú lo llames, filosofía de vida que tengas, esto no hace ninguna diferencia porque todos los seres humanos tenemos esta esencia espiritual. Es parte de nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de psiquismo, estamos también hablando del desarrollo espiritual. De hecho, en los espiritualistas así lo llaman como tal. Tener desarrollo espiritual cuando nos abrimos a ser canales, cuando nos abrimos a esta recepción de todo nuestro entorno visible e invisible, ¿sí? Y por invisible es que nuestros sentidos están limitados para poder explicarlo como tal. El desarrollo espiritual viene a darse a través del contacto con el ser superior, de manera interna y externa. El despertar espiritual lo vamos a ver a través de las crisis espirituales, que no tiene que ser necesariamente así, porque realmente la crisis espiritual viene a ser un empuje para algo que nosotros estamos resistiendo, para algo que de alguna manera nosotros estamos negando o estamos tratando de evadir, por así decirlo. Cuando tenemos cada vez más necesidades físicas que no podemos entender y que no podemos resolver, entonces es cuando surge esta necesidad o estas ganas de querer desarrollar esa parte espiritual. Cuando de alguna manera nos elevamos a las preguntas existenciales y queremos respuestas, sobre todo ahora que estamos en esta transición de la era de Acuario, sale la era de Piscis y entra la era de Acuario, pues cada vez que nos acercamos más y que la era de Acuario se implanta más en nosotros, pues necesitamos más respuestas. El mundo parece a veces ser inseguro, insatisfactorio para nosotros, para nuestros hijos. Y es entonces cuando el despertar espiritual se hace una necesidad. Cuando hablamos, y ahorita que mencioné también de la parte de los espiritualistas, cuando hablamos ya del tema como tal de desarrollo espiritual, pues es casi inmediato que vamos a hablar también de mediumnidad y de espiritismo, ¿sí? Los médiums, los espiritualistas, los espiritistas creen y fueron, creo, las personas que más han defendido la comunicación con los espíritus desencarnados, es decir, la existencia de un mundo paralelo al nuestro, donde podemos comunicarnos. Creen que estamos dotados para hacer esto, para ser canales receptivos de mensajes del otro lado.
A través de sesiones de espiritismo es como se ha dado a conocer más este tipo de prácticas. Y bueno, ellos defienden que la otra vida no es un lugar estático, sino que es donde los espíritus tienen oportunidad. Finalmente han sido los que también han aportado demasiada información en cuanto a este tipo de capacidad que tenemos. Llega un punto en el que nos encontramos en que todo este tipo del espiritismo, de la mediunidad y de las energías que podemos nosotros desplayar a través de nuestra mente, pues choca con lo que es Hay muchísima gente que no se da la oportunidad de explorar y de vivir este tipo de experiencias porque la ciencia dice que esto pues no es comprobable y que no hay manera de saber qué es lo que sucede en nuestra mente o a nivel cerebral. No hay ninguna teoría, no hay todavía algo que nos pueda decir que esto puede ser científico. Sin embargo, bueno, desde mi perspectiva y mi opinión, yo creo que la ciencia que conocemos en el plano físico es la ciencia que corresponde a este plano, pero no es la única ciencia. Yo creo que la ciencia ocultista es otra ciencia que no corresponde como tal a este plano físico, sino que corresponde a explorar y explicar otros planos que son finalmente lo que explican los planos sutiles, ¿sí? Entonces, ¿realmente hay una explicación científica para un psíquico que puede ponerse en contacto con el otro mundo? ¿Existe realmente tal cosa como un tercer ojo, donde se puede conocer y ver más de la existencia material? O incluso comunicarse con los espíritus sin la necesidad de la vida. Hay quienes dicen que no hay como tal una ciencia que lo explique. Sin embargo, hay muchas cosas en la naturaleza que se pueden observar y que pueden ser de alguna manera una referencia de lo que sucede en los planos sutiles. Un ejemplo es los neutrinos. Los neutrinos salen de lo que es el Sol. Llegan y tienen acceso hacia nosotros, hacia nuestro mundo. Hay una interacción y atraviesan lo que es nuestro cuerpo. Además de que ellos se van como camuflajeando, van cambiando y muchas veces pueden parecer como que se perdieron, ¿verdad? Porque hay un cambio de vibración y hay un cambio de energía. Y realmente la mecánica cuántica, que es la que se encarga de explorar más a fondo esto que les estoy explicando, muestra que en realidad, aunque no se pueda ver, existe y causa un efecto como tal, ¿sí? Esto obviamente pues es elevada en cuanto a disciplinas que no son tan comunes como la mecánica cuántica, pero si lo trasladamos a algo más común, están todo lo que es las líneas de radiación de los aparatos electrónicos. Nosotros no vemos esa interacción con nosotros. Por ejemplo, entre la computadora y el libro y yo hay una interacción, hay unas líneas energéticas que están impactando. También con los celulares, las líneas de telefonía es algo que nuestros ojos físicos no ven y sin embargo, ¿cómo explicamos que el teléfono funciona? Que el teléfono móvil suena, ¿sí? Sin que nosotros estemos viendo como tal el cable. Otra cosa es, por ejemplo, ver cómo en el caso de los neutrinos dice 65 millones de neutrinos atraviesan tu uña cada segundo. ¿Y en qué momento nos percatamos de eso? Si realmente pues yo no veo, mis ojos físicos no ven nada, ¿sí? Esto nos lleva a otro punto, que es que nuestros 5 sentidos, que son lo que nos permite conectarnos con el plano físico, de alguna manera pues nos limita. Cuando solamente nosotros tomamos la existencia con nuestros 5 sentidos, nosotros estamos limitados. A través de los 5 sentidos podemos estimular y de hecho cuando estamos conscientes en el presente y con nuestros 5 sentidos conectados, entonces empezamos a abrir otros sentidos que también existen y que son precisamente la atención
lo que nos permite percatarnos de estas sensaciones. Ahora que ya vamos a estar con la parte práctica, con estos experimentos que en lo personal a mí me encantan, vas a poder comprobar de manera práctica esto que te estoy diciendo. Tenemos, por ejemplo, que al estar limitados de lo que es solo nuestros 5 sentidos, no nos damos cuenta de que hay muchísimos más colores de los que conocemos. Aquí podemos ver en este espectro una serie de colores. Últimamente se empezó a promover el color índigo, el color añil, y que de alguna manera pues no eran colores como tal bien identificados. En el espectro podemos ver los colores desde el rojo hasta el azul y después podemos ver el violeta, pero pocos de nosotros pueden percibir, por ejemplo, el color añil que se encuentra entre el azul y el violeta. Podemos responder a estas vibraciones solares en el éter y percibirlas como colores siempre que su número no baje de 15,000 por centímetro o exceda de 25,000, que ya sería el tono violeta. De la misma manera vemos que en los extremos de un espectro interceptamos, por ejemplo, una pantalla con los rayos violetas en el espacio, y donde nuestros ojos no ven color alguno, se puede colocar un disco o una pantalla cubierta de cianuro de platino. Arderá el disco por la acción de los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta sabemos que tienen un efecto entre nosotros, pero no los vemos, ¿verdad? De ninguna manera lo podemos mirar con los ojos. No solamente nuestros ojos físicos están limitados, y esto no quiere decir que no exista lo que se acaba de explicar, sino que también otro de nuestros sentidos que puede estar limitado es el oído. ¿Por qué? Porque hay diferentes escalas de vibraciones, como observamos en esta tabla, ¿sí? Nos vamos a dar una idea general de los efectos que producen la naturaleza, las vibraciones del aire y del éter. Aquí podemos ver, por ejemplo, que una octava da 2 números de vibración por segundo, y conforme va subiendo y aumentando, se va creando lo que es el sonido, la electricidad, el calor, la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el sonido o la tabla como tal de vibraciones nos está indicando que pasado de una 45 octava de sonido se va a producir. Esto también se puede explicar y podemos ver que cuando nosotros estamos haciendo ejercicios de energía, ¿verdad? Y que todos los que estamos aquí alguna vez hemos estado en algún tipo de ejercicio, consciente o inconscientemente, y hay una sensación que se produce de calor, ¿verdad? Qué interesante, porque hay quienes dicen: siento hormigueo, siento electricidad, siento calor, veo una luz. Y esto no te está hablando de otra cosa más que de diferentes escalas de vibraciones que no podemos negar su existencia, porque el que no exista a lo mejor una disciplina, hoy solamente conocemos física cuántica y mecánica cuántica, que nos explica un poco acerca de esto, pero el que no exista dentro de la ciencia que es aceptada, o ciencias, ¿verdad? O teorías que expliquen esto desde un sentido lógico y racional, tampoco quita que no exista, porque la prueba está que esto es algo que sí se puede percibir, ¿sí? Esta maestría en psiquismo tiene como objetivo el que tú experimentes y puedas vivenciar por ti mismo un sinfín de ejercicios maravillosos, que pruebes por ti mismo que estas capacidades existen dentro de ti y a qué nivel de desarrollo los tienes, porque también todo va de acuerdo a un nivel de desarrollo. Cuando nosotros ya entramos a lo que son los ejercicios, vamos a ver que hay ciertos materiales o ciertas técnicas que nos de alguna manera elevar nuestros 5 sentidos psíquicos a una conexión, a esta conexión del ser superior y a esta percepción ilimitada de lo que es lo que no podemos ver o palpar físicamente, ¿sí? Que ya pertenecen a otra realidad. Uno de los instrumentos que son
más fáciles y que nos ayudan de alguna manera a trabajar con esta energía son los cristales, todo el tipo de cuarzo, y esa es por la razón que nosotros pedimos que en sus materiales traigan materiales de cuarzo, de cristal natural, porque bueno, el cristal también tiene una conciencia espiritual y es como estar trabajando con otra persona pero en otro nivel. De alguna manera también su poder, lo que está concentrado en los cristales, es algo que se conecta también con nosotros y que nos ayuda de alguna manera a explayar esta mecánica psíquica. La meditación es una de las prácticas que se tiene que hacer porque, bueno, algo que se ha investigado es que cuando nosotros estamos en un estado de relajación es cuando entonces el nivel de percepción aumenta. Esto no es otra cosa más que tener atención. El problema de que nosotros no seamos conscientes de las capacidades psíquicas que poseemos es porque estamos distraídos. Todo el tiempo estamos distraídos, ¿sí? Entonces, a menos que nosotros tomemos un momento para relajarnos, para concentrarnos, ¿verdad?, en lo que estamos haciendo, es como vamos a percibir estas realidades, y es por ello que la meditación es sumamente importante. Requerimos de esta práctica si realmente queremos experimentar como tal toda la que es nuestra parte psíquica. Si nosotros esperamos que a través con el trabajo y queremos de alguna manera percibir, no lo vamos a percibir. Y eso más adelante en nuestros ejercicios también va a ser, de alguna manera lo vamos a poder experimentar ya de manera vivencial. Consejos que se pueden dar para la práctica de la meditación: primeramente es aprender a respirar. Eso es muy fundamental. Hay muchas personas que no toman la respiración como algo importante y sin embargo lo es. Hay que aprender a respirar, hay que aprender a sentir el cuerpo a través de esta concentración. Hay que aprender a ver lo que pensamos, que es tomar conciencia de nuestros pensamientos. Hay que aprender a estar en calma, porque más en esta era andamos muy acelerados todo el tiempo. Entonces, entre más acelerados andamos, menos atención ponemos a lo que está sucediendo energéticamente a nuestro alrededor. Hay que trabajar algo que se llama la autoseparación. La práctica de autoseparación es que el falso yo se expone, ya que no puede estar solo, se desvanece, y a continuación se da cuenta de que el observador, el cuerpo y la mente quedan quietos, o sea, están completamente integrados. Te darás cuenta de que has logrado la autoseparación cuando, por ejemplo, estás tratando de mantener la mente quieta. Se te distraerá o caerás en un sueño, pero tan pronto como seas consciente de que esto está sucediendo, tienes realmente esa fracción de segundo para recuperar tú y se ha separado desde el momento la mente. Todo el objetivo es para que en estos momentos de esta realidad se esté trabajando siempre conscientemente. Este ejercicio se puede hacer, por ejemplo, mientras se camina. El dominio de la mente es otro paso importante que se debe de tomar en cuenta a la hora de hacer meditación. Dominar nuestros pensamientos es fundamental y esto es una práctica que se debe de hacer diario, ¿sí? Porque la mente, si nosotros le damos rienda suelta, entonces la mente va a hacer absolutamente lo que quiera, y la mente de alguna manera debe de tener dirección. Es ahí donde se ejerce ese control, porque nosotros debemos de permitir que nuestro yo superior intervenga para darle dirección a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Signos de conciencia que se pueden experimentar como un último paso de cómo meditar es, por ejemplo, sentir que la mente no entiende. Podemos ver remolinos de energía, ¿verdad? Todos los colores que sabemos que tienen un significado, una energía vibratoria. Y también podemos percibir lágrimas, sentir ganas de llorar, y que esto es bueno porque es una liberación de la tensión. Esto es parte de algunos de los signos de la conciencia que podemos experimentar. Por último, tenemos algo que se llama conciencia psíquica,
y sensibilidad, y que es propiamente lo que nos prepara a abrir nuestros sentidos para empezar con lo que es nuestra práctica. ¿Sí? A través de este curso nosotros estamos de alguna manera haciéndonos conscientes del desarrollo de nuestras habilidades psíquicas naturales, ¿sí? Cada ejercicio tiene un propósito de explorar estas capacidades latentes, y de hecho los ejercicios los estamos haciendo conscientemente en este curso, pero nosotros podemos saber en nuestro día a día, podemos darnos cuenta, podemos encontrar niños que son atraídos por nosotros, ¿verdad? Que podemos ver que tenemos algo que de alguna manera los atrae. Podemos también ver y observar que nos encontramos o nos sentimos muy sensibles a los problemas y necesidades de los demás. También podemos ver que nuestros sueños se hacen cada vez más y hay colores que parecen cada vez más brillantes. Todo esto tiene que ver con esta conciencia psíquica. También podemos encontrarnos que nos hacemos más sensibles a la música, a los sonidos, nos hacemos más conscientes de la naturaleza y también de nuestro entorno, e inclusive estar en contacto con la naturaleza nos hace sentir bien, nos llena de energía. También vemos que sentimos una gran necesidad de limpiar el desorden que tenemos acumulado en nuestras casas, en nuestras oficinas. Podemos encontrar también que sabemos quién va a llamar por teléfono o quién se va a poner en contacto con nosotros antes que cualquier cosa. Y estas son apenas algunas de las cosas que la gente en común puede llegar a reportar cuando empieza a desarrollar o a tomar conciencia de lo que es su psiquismo y su sensibilidad. Te doy realmente la más cordial bienvenida a este gran mundo de exploración y de autoconocimiento que es tu desarrollo psíquico, tu comunicación espiritual.